Y este es el capote paseo, que lo estrené, luego me lo puse en Madrid también, en la confirmación y en Barcelona. 3 veces los he pagado. Y ya está. Pero está muy bonito, ¿verdad? Agradeceros, José María, agradeceros esta labor tan es una labor por parte de la municipalidad de La Diosa. De La Diosa porque todos los toreros pues, nos sentimos un poco ahora pues, un poquito desplazados, un poquito en el olvido, y que una municipalidad como ustedes, humilde, pero sensata, con todos los profesionales taurinos, montan pues creo que es de chapó, con lo cual, de todo corazón, mil gracias y dice mucho de vosotros, ¿no? Aparte que me compete, pues bueno, pues hablamos un poquito de jóvenes, de la escuela taurina, y bueno, pues podremos contar también alguna anécdota que tengamos todos, pero que no solamente seamos por esta parte, ¿no? Oye, que todos participemos y que todos, pues bueno, pues nos escuchemos, ¿no? De lo que se trata también de escuchar, que es como se aprende, ¿no? Es como dedicar a un niño. Entonces, bueno, voy a hacerlo por orden, ¿no? Javi Majada, que es mayoral de la Casa de Vitorino, junto con su hermano Félix Majada, y bueno, pues ha tenido la amabilidad de venir con nosotros y echar un ratito, y creo que bueno, pues que tu esfuerzo pues es de agradecer, así que de verdad muchísimas gracias. Ya pues muy cuajado en sus faenas camperas y demás, y Alejandro Mora pues consiguiéndose poquito a poco pues labrarse un camino que está en ello, porque es un novillero con una proyección increíble, y la verdad es que bueno, también muy agradecido, torero, y además darle las gracias porque mañana torean, o sea que es el que una persona, un torero, torea al día siguiente y esté aquí, de verdad que es de agradecer, y te lo agradezco muchísimo y te lo agradecemos todos. Torero, gracias. Creo que, bueno, pues no debería de contar algo así, pues algo de campo, cómo va, ¿no? Como las corridas un poco que hay, en fin, cuéntanos un poco. Y es una cosa que desde chiquitito me salió. Yo vengo de generaciones de ganado, o sea, mi padre es vaquero y tal, no de bravo, sino de manso, y luego me han metido a bravo. Pero bueno, ahí estamos luchando, ya llevo camino de 10 años con mi terreno aquí. Y no lo iniciaría, porque el año pasado, como todos sabéis, por la pandemia, había todo ganado. Ahora hemos visto un poquito más luz, hemos ido a una corrida en la Chana por Canal en Jaén, y ahora el fin de semana, si Dios quiere que viene, tenemos dos corridas, una en Madrid y otra en Burgos. Y bueno, una finca pues eso muy grande, mucho ganado, mucho que comer y muchas historias que tenemos. Lo de Albacerrada por un lado, que es lo de Vitorino Martín, Monteviejo, que es Covalera, Marcial, y luego tenemos lo de Urcola. Lo de Marcial es totalmente distinto, es un toro que no te perdona y es un toro que si te puede hacer daño, te lo hace. El de Urcola es totalmente distinto a los dos, porque nada más, a cuanto que andas con él es correr y correr y correr. Y luego está el de la que en la plaza es vibrante y la gente vibra con él, ¿verdad, maestro? La gente vibra con él, sin embargo en el campo es muy agradecido. No te permite equivocarte, pero te deja. Y cuando se te arranca, te avisa. Él te avisa siempre. Sin embargo, los otros encastes no te avisan. El otro encaste, cuando te puede echar mano, te echa. Incluso te prueba. Estás delante de él con un caballo, te echa una carrera de 3 metros y se para. Cuando tú piensas que ya te has hecho con él, es cuando te echa la carrera de verdad y te coge. Sin embargo, lo de Vitorino, tanto como lo de la A, como lo de la A en toro y como la A en vaca, extraordinario. Nosotros no trabajamos casi con bueyes con ellos para nada que para embarcarlos y se acabó. Porque están sueltos en 400, 500 hectáreas. Nosotros no manejamos al toro. El toro, una vez que destetamos, está en terrenos grandes y nada más es cambiarlos de cercado y echarlos de comer y se acabó. Nada más se maneja el año antes de ir a la plaza o a la línea, y es el año que comienza. Esta profesión no solamente a un chico le puedes transmitir el torear o cómo coger una muleta, cómo coger una espada, sino valores,
valores que te da esta tauromaquia, ¿no? Ahora es como oye, pues, una educación que tienen hoy día los toreros, hoy y toda la vida, ¿no? La responsabilidad, pues, la competitividad, tantísimas cosas que, bueno, gracias a mi profesión yo la aprendí. Y bueno, pues procuré y he procurado de transmitirla a los chavales. Una excursión que hubo, y ese comentario, la hija del antiguo mayor que hubo, lo comentó, que tu hermano había un toro que iba a los corrales que se iba a poner. Sí. El día no sé qué tiene que haber que ver, no quiere poner. Aquel día nació, se lo voy a contar, porque yo estaba en el Sí, sí, tú lo sabrás mejor que nosotros. y en medio del corral me metí yo con el caballo. Y empecé a darle con una vara que yo. Y en ese momento la perra que me escuchó, una pastora alemana que era de él. Y él ya cayó como a 1 metro del toro, porque el toro retrocedió 1 metro, se pasó la perra por intermedia del toro y de él. Y me echó a mí el toro al caballo, a la cola del caballo. Y ya estaba Vitorino por el otro lado y lo sacamos del corral. ¿Qué le hizo? Tenía 4 costillas rotas, un neumotórax y una coronada aquí. Suerte. Era toro de rejones, tenía 6 años, iba para Portugal. Y tenía los cuernos de darse los pesebres, de lo que he dicho del pienso, de la pasta del pienso, los piensos. Esa fue la sorpresa.